¿Qué tal, queridos amigos de Diario El Comercio? Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy nos visita Elizabeth Cabezas. Ella es asambleísta de Alianza País y vamos a hablar de la aprobación de la Ley de Crecimiento Económico. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo le ha ido? Buenos días. Muchísimas gracias, Jorge, Mónica. Gracias por la invitación. Buenos días a usted y a todos quienes nos están escuchando este momento. Bueno, perfecto. Gracias por venir. Queríamos mostrar cómo abrimos el diario hoy. Dice: la reforma económica se trabó en la Asamblea, y justo cuando estamos hablando de la aprobación de la Ley de Crecimiento Económico, decimos, hasta el cierre de esta edición no se definía la postura del bloque de Alianza País frente al documento, lo cual hasta ahora no ocurre. La comisión que trata sugiere retirar el capítulo monetario. El Ejecutivo está abierto a ajustar varios puntos y sobre eso queríamos hablar. ¿En qué estado se encuentra esta ley en la comisión? Bueno, nosotros el día de ayer hicimos un comunicado con varios otros partidos que consultamos y además comulgamos las mismas inquietudes y preocupaciones, y realmente sí es preocupante de que los tiempos en la comisión se hayan estirado al tope, al punto de que el riesgo es real de que esto pueda entrar por el Ministerio de la Ley. La responsabilidad de la Asamblea, y siempre lo hemos dicho, es debatirla, pero debatirla de manera responsable, no correteando y no simplemente los puntos o los artículos que consideran algunos son importantes, sino todos aquellos que, como se dice a veces con letra chica, pueden tener temas delicados y que si esto ingresa por el Ministerio de la Ley pueden tener obviamente consecuencias complejas. Yo he alertado, he comentado y he dicho con claridad que el día de mañana, cuando esta ley entre por el Ministerio de la Ley, realmente no se responsabiliza a toda la Asamblea como los que permitieron que esto suceda sin el debate, sin el conocimiento y sin la clarificación de cada uno de estos artículos, que es fundamental por responsabilidad y por beneficio de los ecuatorianos. Bueno, aclarémosle un poco al público. ¿Qué significa? Usted dice, voy a retomar sus palabras, usted dice el peligro de que se apruebe esta ley por el Ministerio de la Ley. ¿Qué significa eso? Bueno, que la ley entraría tal cual fue remitida por el Ejecutivo, inclusive con el error que el mismo presidente de la República reconoció cuando se denomina como entidades gubernamentales a las instituciones del BIES, al ISPOL, a esas entidades que tienen características de autonomía y que en un momento dado pues han estado ya metidas dentro de todos estos cambios como entidades gubernamentales. Entonces, ese tipo de errores en una ley pueden ser fatales. Ustedes entenderán, y a quienes nos están escuchando, que una coma mal puesta en un texto cambia totalmente la frase o el sentido de los textos. Entonces, esa responsabilidad, ese debate integral y detallado que no se ha dado ni en la comisión todavía, y que se aspira que el día jueves en la noche se lleve a cabo, es decir, hoy en la noche, entonces es un debate que nos tiene preocupados. Vamos a esperar justamente en qué términos sale ese informe para ver si efectivamente el mismo recoge al menos los temas que ya fueron publicitados y que fueron enviados de manera escrita a algunas de las comisiones sobre los artículos que están ahí. Se convocó para hoy a las 9:30 de la noche, a las 7:30 de la noche, perdón, esta reunión. ¿Qué se prevé de esa reunión? ¿Qué es lo más importante de esa reunión para que lo entienda el público? A ver, al menos tener un informe sobre que haya una votación y se tenga un informe de mayoría, que es lo que yo también preveo y me preocupa. Ya han habido varios anuncios de algunas agrupaciones políticas que, por ejemplo, harán informes de minoría. Si es que existen varios informes de minoría, se entendería que no van a haber los votos suficientes para un informe de mayoría, con lo cual tampoco la Asamblea podría tratar esto y regiría lo mismo, entraría por el Ministerio de la Ley. Entonces, cualquiera de los escenarios que a estas alturas de la mañana tengamos son bastante perjudiciales para la Asamblea, y también por los términos de algunos de los articulados contenidos en la ley serían catastróficos para el país entero. Asambleísta, ayer usted dio una rueda de prensa en la que estuvo gente de varios partidos y usted habló acerca de los problemas que tiene esta ley, que dijo que estaba hablando a título personal, pero eso sorprendió mucho a sus compañeros de bancada. ¿Qué está pasando en Alianza País? ¿Hay suficiente coordinación
Usted es vicepresidenta de Alianza País. Así es. A ver, miren, nosotros y yo he manifestado en varias ocasiones desacuerdos y falta de consensos en algunas de las decisiones al interno de Alianza País. Yo creo que es importante comentar que esta ley que ha sido enviada por este gobierno, que fue electo por Alianza País, no fue una ley previamente consensuada ni trabajada con el movimiento, ni con la agrupación política, ni con la bancada a la que nosotros somos parte. Por lo tanto, el conocimiento de estos y los detalles de esta ley nosotros los conocimos exactamente igual, ¿no es cierto?, que el resto de las bancadas. Entonces aquí no es que ha habido una construcción colectiva que nos permita a nosotros ya anticipar algunos de estos problemas. Me parece que este momento es mi responsabilidad como asambleísta y representante de los quiteños poner las alertas sobre los puntos que considero pueden atentar en un momento determinado con una ley que es tan compleja, tan extensa, que no ha sido suficientemente debatida y que además pues obviamente tiene algunas otras implicaciones en el largo plazo. En este sentido yo he hecho mi pronunciamiento y se lo he dicho, es a título personal, que lo compartimos con algunos otros miembros, pero que no lo hemos debatido ampliamente tampoco, estas inconformidades dentro de la bancada, en función de que obviamente hay distintas apreciaciones y yo respeto, así como yo pido pues que respeten mis expresiones y mis puntos de vista manifestados sobre este punto. Es decir, que se puede decir que hay una ruptura entre el Ejecutivo y la bancada de Alianza País en la Asamblea. ¿Qué está pasando ahí? Mire, no le pondría yo como una ruptura, pero sí han habido varias discrepancias que nosotros también las hemos manifestado en algunos momentos de este tipo de decisiones y pues obviamente diferencias siempre van a haber. Claro. A mí lo que sí me parece que es grave es cuando estas pueden tener una trascendencia y unas consecuencias importantes, no alertar sobre las mismas. Yo he hecho estas alertas al interno, al propio ministro en una reunión que mantuvimos, pero obviamente ya la ley está enviada. Y la defensa de los textos enviados es normal que la sigan manteniendo, ¿no es cierto? Pero hay que hacer ajustes, incluso el mismo ministro el día de ayer hizo unas declaraciones que él estaría dispuesto a revisar y a retirar algunos de los artículos, pero todo dependerá de cómo venga el informe esta tarde y esta noche. ¿Y qué se puede hacer para que no haya este quiebre, esta ruptura entre el Ejecutivo y la Asamblea? ¿Quién debe coordinar eso? Porque tiene que haber una coordinación. Bueno, obviamente hay una responsabilidad de actores políticos que coordinan esto con la Asamblea de manera permanente, pero me parece que los actos de coordinación no deben pasar por niveles de imposición, sino de diálogo y de saber escuchar también a las partes, ¿no es cierto? A veces esta palabra, y es lamentable, el tema del diálogo se ha usado mucho, pero en la práctica no siempre ha sido de doble vía. Entonces sí me parece que es importante que esto sea un tema que se lo ponga en práctica y sobre todo en temas tan sensibles. La coordinación no solo tiene que ser en el ámbito político, sino en el ámbito social de los entes involucrados. Acabamos de pasar hace pocos días unos eventos desastrosos para el país, unas manifestaciones que daban cuenta de una incomodidad sobre ciertas decisiones en las cuales tampoco habían sido involucrados los partícipes o los afectados por las mismas. Entonces, que de eso saquemos una lección, al menos que aprendamos de que los temas no se pueden imponer, que tienen que ser dialogados, que tienen que ser consensuados, pero sobre todo trabajados de manera colectiva, respetando las opiniones y los criterios de quienes son parte de esas discusiones. ¿Se puede decir que hay un apoyo del presidente Lenín Moreno al movimiento Alianza País, siendo él también el principal de este movimiento y usted vicepresidenta? ¿Cómo se puede mejorar esa relación? Bueno, más bien la presencia del presidente Moreno en el movimiento ha sido yo diría muy escasa. Nosotros nos hemos quejado en muchas ocasiones, y esto ha sido público, del poco involucramiento que él ha tenido con la agrupación política. Él tendrá sus motivos, obviamente no soy quien para juzgar los mismos, pero es importante comentar que no siempre hemos tenido esta facilidad de procesar de manera continua las decisiones y los temas que el país ha conocido. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. La consulta que tengo es, usted hablaba hace un momento que hay artículos que serían catastróficos. ¿Puede mencionar algunos de ellos o los más importantes? Porque, digamos, es un adjetivo
bastante fuerte. Bueno, nosotros y yo particularmente di lectura en el Pleno de la Asamblea Nacional a la disposición segunda de la Ley, disposición general segunda, en la que se habla claramente de un interés que tiene el Ejecutivo, ¿no es cierto?, de impulsar el retorno de capitales hacia el país, lo cual es bastante loable el objetivo. Sin embargo, en esta disposición transitoria se establece con claridad que quienes puedan traer, o sea, los sujetos pasivos, se les nombra de esta manera, los sujetos pasivos que traigan estos recursos quedarán incluso libres de el enjuiciamiento por enriquecimiento ilícito y por otras acciones que realmente preocupan en la línea de que los recursos, si bien son bienvenidos, también hay que preocuparse de cuál ha sido el origen de los mismos, y esto podría en un momento determinado liberar de responsabilidades a quienes en algún momento sacaron recursos y los mismos no necesariamente eran el resultado de un trabajo lícito, ¿no? Sobre el tema también del Código Monetario, el presidente de la Comisión de Régimen Económico ha señalado hoy en la mañana que ahí también están puntos claves de discusión y de desacuerdos. En ese aspecto, ¿cuáles son, digamos, sus principales observaciones? Porque también ha manifestado usted su preocupación sobre Sí, a ver, yo he manifestado algunos temas, uno de ellos, por ejemplo, tiene relación con la reforma que se pretende pasar sobre la ley de telecomunicaciones, por ejemplo. En esta, lo que se están marcando son nuevas tablas para el pago del uso del espectro radioeléctrico de las empresas que hacen el servicio de telecomunicación, y aquí nosotros vemos que en la tabla que está vigente actualmente en la ley existe rangos de pagos desde 0,50 hasta el 9% que pagarían por el uso del espectro radioeléctrico. La reforma pretende reducir y bajar hasta niveles de 4,50, es decir, exactamente a la mitad, ¿no es cierto? Cuando este es un sector extremadamente importante que tiene facturaciones fuertes, que tienen además la capacidad por la rentabilidad del sector de pagar estos valores, entonces hay un beneficio directo a ciertas empresas que debería ser tratado y analizado con muchísima más profundidad. Entonces aquí yo he puesto, por ejemplo, una voz de alerta sobre una reducción de ingresos además para el Estado, que esto es directo y es a la vena. Mientras tanto se están haciendo varios otros determinación de impuestos castigando al mismo sector, por ejemplo, de los ciudadanos con un impuesto por el uso de sus planes de celulares, cuando a las empresas se les está beneficiando con una reducción en las tasas por el uso del espectro radioeléctrico. Entonces, hay algunos temas que son sensibles, que son importantes, sobre los que no se ha debatido y ni siquiera se los conoce con transparencia en los distintos foros, y que vale la pena de todas maneras poner en conocimiento de la ciudadanía. Una consulta que tenemos es, bueno, el gobierno ha planteado un plan económico y lo lanzó en febrero de este año. Y ahí estableció algunos parámetros, algunas líneas de hacia dónde hay que ir en lo fiscal, en lo monetario, en el tema de inversiones, el enfoque del modelo que básicamente está cambiando. Y por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, ese y otros artículos lo que buscan es darle más relevancia a la inversión privada y menos relevancia al Estado. Y esos son algunos pedidos que han hecho las empresas para poder ampliar sus inversiones, por ejemplo. Pero es solo un punto del plan, del programa económico. Parecería que desde la Asamblea de alguna manera se está como torpedeando ese programa económico que es del gobierno, y diciendo Alianza País, parte del oficialismo, digamos, parecería que no está en la misma línea. Hay un desacuerdo respecto del plan económico en sí. A ver, Mónica, yo no soy quien para cuestionar el plan del Ejecutivo, pero sí me parece que tiene que ser un plan acorde con las realidades, con los ingresos y con el momento económico que vive el país. Si por un lado estamos planteando la necesidad de atraer inversiones, que yo la comparto, ¿no es cierto? Estas inversiones tienen que venir en un esquema que también sea interesante para el Ejecutivo y para el Estado ecuatoriano en términos generales. Las empresas de comunicaciones, de telecomunicaciones, como nosotros sabemos, son de las empresas más rentables en todo el mundo. No tienen un servicio exclusivo solamente del tema de llamadas telefónicas, están accediendo a servicios de telefonías más interesantes, internet, televisión satelital, es decir, es un espectro de servicios que cada vez está en aumento. Entonces, es importante darles incentivos, sí, pero las empresas, de hecho, que están llegando al país, de entrada, no van a tener una participación de mercado del 35%, y sin embargo, ellas ya tienen una tarifa
de cero. Entonces, me parece adecuado que para las que vengan y participen en el país como nuevas inversiones, efectivamente se les pueda dar cero, aunque eso cambia las reglas del juego para las otras, tampoco sería un tema equitativo, pero aquí se les está beneficiando a aquellas que ya están en el mercado y cuyas participaciones dentro del espectro radioeléctrico es bastante elevada. Entonces, me parece aquí, por ejemplo, que no hay por lo menos una consistencia entre la necesidad de mejorar los ingresos con reducciones que se hacen, como en este caso. Entonces, hay temas que sí hay que revisarlos. Me parece a mí que es importantísimo mejorar efectivamente el tema de ingresos de dólares para el Ecuador. Esa es la base fundamental de sostener el nivel de la dolarización, y obviamente habrán sectores que se sientan afectados y otros menos, pero en total aquí todos los ecuatorianos debemos poner el hombro y estar claros de que tenemos que hacer un aporte. Por eso me llama la atención de beneficios como estos, que son significativos en términos económicos. Entonces hay que ver, yo diría, de manera integral y global justamente todos los partícipes de este tema. Ahora, decía bien hace un momento que el Ejecutivo está abierto a revisar varios temas y de hecho ha reconocido algunos errores. ¿Por qué pedir entonces el retiro del proyecto? ¿No pudiera mejorarse? Hay muy poco tiempo. ¿Cómo valora ustedes? A ver, el tema es tiempos. Yo creo que definitivamente este momento los tiempos juegan en contra de la Asamblea y del país en general, porque yo me ratifico que entre esto por Ministerio de la Ley no es el camino más adecuado para que entren en vigencia varias normas, porque además estoy seguro y me preocuparía que el día de mañana se ponga una acción en la Corte Constitucional y se pueda tirar abajo todo el proyecto de ley, con lo cual perdemos absolutamente todos. Hay cosas positivas que también hemos resaltado, el tema, por ejemplo, de remisión de intereses a los estudiantes que están morosos por el tema de becas, el copago por el tema de las viviendas. Claro que hay buenos temas, hay temas interesantes de incentivos, hay temas de tributos que también, obviamente, los distintos sectores pueden emitir sus opiniones en contra, pero que son necesarios por el efecto de recaudación que tendrían para el presupuesto. Pero hay estas otras cosas que sí vale la pena revisarlas con mayor detenimiento y con mayor calma. Entonces, esas son las preocupaciones que hemos expresado. Obviamente, esperemos que sea lo mejor para el país, porque ese debe ser finalmente nuestro objetivo y nuestro trabajo. Si se retira la parte monetaria, que es donde ni siquiera se han sentado a dialogar todavía, porque, digamos, han estado concentrados más en el tributario y en otros temas, ¿cree usted que con eso pudiera llegar al Pleno? Bueno, esa fue una propuesta que hicimos en el Pleno, yo también la hice. Me parecía que retirar todo lo que es las reformas del Código Monetario y Financiero podría ser una alternativa. Han pasado ya varios días, se anuncia aparentemente que el informe ya retira esa parte de esos artículos. No quisiera adelantarme hasta no conocer efectivamente cuál es el texto del informe, que ojalá efectivamente pueda salir el día de hoy, pero ya han anunciado algunos otros grupos políticos de que ellos no votarían si es que esta parte del código, por ejemplo, no está incluida. Entonces, de ahí podríamos tener el problema de no tener votos para un informe de mayoría y simplemente, pues, la comisión, ¿no es cierto?, se excusa en ese sentido de presentar un informe de mayoría y el efecto finalmente sería el mismo de que entre por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo quedan los ingresos también? Porque digamos que yo lo que veía ayer con la posición de algunos asambleístas de AP es que incluso pudiera llegar el caso de que existieran los votos para rechazar el proyecto también. Digamos, pudiera ser ese o no un escenario, y en ese caso, ¿cómo quedarían los ingresos fiscales? Porque también hay que recordar que el gobierno tiene necesidades de aumentar sus ingresos. A ver, yo comparto la necesidad de mejorar los ingresos, pero también hay que ser realistas. Esta ley solamente recaudaría 700 millones, alrededor de 700 millones, que van ya incluidos en la proforma para el 2020. Y las necesidades de financiamiento que tiene el Ejecutivo para el 2020 son de 6.500 millones. O sea, estamos hablando de que con esta ley llega a algo más del 10%. Todavía el Ejecutivo tendrá que el próximo periodo, el próximo año, en el 2020, de echar mano de organismos internacionales o de otros mecanismos de financiamiento, emisión de bonos o cualquier otra alternativa para poder cubrir esa brecha que tiene este momento ya en el presupuesto que nos ha sido enviado a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, los 700 millones, yo sí entiendo la importancia que pueden tener en un balance para poder consolidar las cifras, pero tampoco es, ¿no es cierto?, la piedra angular
de ese presupuesto, porque estamos hablando de que contribuiría apenas con una mínima fracción de todo el nivel de financiamiento que se requeriría para cubrir los ingresos del próximo año. La posición que usted comparte, que es una posición de preocupación, de discrepancias con varios de los artículos, ¿eso es compartido por qué otros asambleístas de Alianza País? Bueno, ¿es una posición mayoritaria de...? A ver, yo lo he compartido con algunos. Ayer estuvimos en la rueda de prensa 3 miembros de AP. Sin embargo, esto es una preocupación de muchas de las bancadas dentro del seno de la Asamblea Nacional y que públicamente ayer lo hemos manifestado. Entonces, a mí me parece que no se puede denostar una posición por ser individual y no colectiva cuando las observaciones y los objetivos que se están evidenciando son extremadamente importantes. Entonces, más bien aquí el pedido no es un tema de oposición per se, sino de reflexión versus unos articulados que realmente sí pueden ser complejos en un momento de entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Cree usted entonces que no hay tiempo para perfeccionar el proyecto? Le veo un poco complicado. Definitivamente esta tarde veamos en qué términos sale el informe y ahí podríamos pues recién decir, bueno, me alegro que haya sido recogidas las observaciones de que efectivamente capítulos enteros y reformas previstas, sobre todo un cuerpo legal como es el monetario financiero, se deje a un lado. No me quiero adelantar. Todavía abrigo la esperanza de que haya sensatez dentro de la comisión y que se pueda procesar bien, a pesar de que los tiempos efectivamente ya para un debate en el Pleno se vuelven extremadamente estrechos. Y solo una consulta más, había un acuerdo, de hecho, que llegó la Asamblea y el Ejecutivo para que precisamente este tipo de cosas no ocurran y pueda, digamos, enmarcarse cualquier iniciativa, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo, en medio de un diálogo, de un acuerdo. Pero eso, ¿qué pasó? ¿No hubo? ¿Qué faltó ahí para que eso pudiera concretarse? Porque incluso hubo un acuerdo por escrito con varias bancadas, no solamente. Mire, efectivamente no, yo digo, esto no nos ha ayudado para que este tema sea procesado con la anticipación del caso. Hubiera sido tal vez otro los resultados si es que ya teníamos nosotros con claridad un avance de cuál iba a ser el contenido de estas reformas, pero sí cae de sorpresa la inclusión de temas como una reforma a la Ley de Aviación Civil, una ley de reforma a la de Educación Superior, una reforma a la Ley de Contratación Pública, otra reforma a la Ley de Régimen de Galápagos, el Régimen Especial de Galápagos. O sea, es demasiados temas cuando realmente el objetivo de la ley es una ley de crecimiento económico, omitiendo una de las reformas que eran más importantes, que es la ley, por ejemplo, del ámbito laboral. Entonces esa todavía está pendiente, una ley y una reforma que es fundamental para la generación de empleo, que es lo que demandan los ecuatorianos y lo que este rato necesita el país. Bueno, queríamos preguntarle también, ¿cómo ve la cantidad de votos para la comisión? ¿Hay los votos necesarios como para que esta ley se apruebe? Si es que hay también un debate, si es que se puede ver bien la ley y también ver un poquito más allá en el Pleno, si se puede aprobar esto. ¿Cuáles son sus perspectivas al respecto? Primero esperemos que tengamos un informe de mayoría hoy de la comisión, que eso es un requisito sine qua non para que vaya al Pleno, si no, obviamente no habrá ningún tipo de debate. He oído algunas declaraciones de algunos actores políticos que son parte de la Comisión de Régimen Económico que anuncian ya que ellos no votarán si es que no se incluye, por ejemplo, el Código Monetario Financiero. Eso lo han dicho hoy justamente los asambleístas de la bancada de Creo. Existe ya una posición de los miembros de esa comisión de un informe de minoría. Entonces yo le veo bastante complejo y ojalá, más bien que me equivoque, para que el informe efectivamente pueda tener una votación favorable. El último tema, para ya cerrar esta interesante conversación que hemos tenido aquí, sobre la fiscalización. Ayer se pasó el informe desde el CAL para que ya se puedan hacer los juicios políticos contra el ex ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, y también para la ministra de Gobierno, Paula Romo. ¿Cómo se ven las cosas? Usted que está ahí en la Asamblea, ¿qué dicen las bancadas? Más o menos, ¿cómo está por ahí ese Bueno, asunto? yo en estos temas de juicios políticos, ya por la experiencia como expresidenta de la Asamblea, le digo que son de pronóstico reservado. Uno nunca sabe el tema, sino hasta el final.
a veces las frutas se mueven a una velocidad que uno no la sospecha, y fíjese que a veces ya en el pleno, con votaciones casi cantadas, las cosas se viran. Así que no me quiero adelantar, vamos a ver cómo se dé el proceso. Ahí hay unos espacios de defensa de las partes, habrá que ver sus exposiciones, todos sus argumentos, y pues esperemos más bien que eso nos vaya diciendo el tiempo de la evolución. Y afectos y desafectos también, que eso interviene mucho en la política, ¿no? Definitivamente también tiene que ver. Bueno, interesante el diálogo, le agradecemos mucho. Ha sido la presencia de Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea, asambleísta de Alianza País. Con eso queremos decirles a ustedes también muchísimas gracias, queridos amigos de Diario del Comercio. Tengan un resto de día espectacular. Gracias.